Cordial y atento saludo. Es muy grato para mí poderme dirigir en estos momentos desde ese canal de YouTube a ustedes con el fin de dar a conocer los diferentes temas que rodean a la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a mirar los principios de la acción de tutela. Y para ello nos remitimos al Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece en su artículo 3 cuáles son los principios de la acción de tutela. Y esos principios previstos en este artículo 3 son los siguientes 5, que en su orden dice así el artículo: el trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de, primero, publicidad; segundo, prevalencia del derecho sustancial; tercero, economía; cuarto, celeridad; y quinto, eficacia. Esos son los principios previstos en este decreto 2591 de 1991 en su artículo 3. De manera muy general vamos a estudiar esos principios, de dónde vienen básicamente o dónde se desarrollan en otras normas, para tener de manera analógica un concepto que nos permita entender cuál es la definición de cada uno de ellos. Y el primero de ellos dice el principio de publicidad. Para ello nos remitimos brevemente al Código Contencioso Administrativo, que es la Ley 1437 del 2011, aquí la tengo descargada. Aquí está, Ley 1437 del 2011, donde nos explica en el artículo 3 acerca de los principios de la función administrativa. Si bien es cierto, estamos hablando de la acción de tutela, y esa es una acción de carácter judicial, por medio del artículo 3 podemos entender básicamente que podemos entender por el principio de publicidad. Y dice aquí el artículo número, decíamos, 3 del Código Contencioso Administrativo, o Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, así, numeral 9. ¿Qué es el principio de publicidad? En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. Básicamente lo que se expresa el principio de publicidad es que la persona que intervenga en un trámite administrativo tiene el derecho a conocer las diferentes decisiones por medio, o decisiones de administración por medio de las notificaciones o comunicaciones del caso. Si esto lo trasladamos a la acción de tutela, diríamos que el ciudadano que presenta la acción de tutela, y en general todas las partes del proceso, tienen el derecho a conocer las diferentes decisiones que tomen en el trámite de la acción de tutela. Lo digo de manera analógica, porque más adelante ya desarrollaremos cada uno de estos principios para que lo podamos entender mejor. Ahora bien, el segundo principio que tenemos aquí, de acuerdo al artículo 3 del decreto 2591 de 1991, es el principio de prevalencia del derecho sustancial, que este principio, como tal, también lo encontramos en el Código General del Proceso, que corresponde a la Ley 1564 del 2012. Y como les digo, es simplemente una interpretación analógica, porque la tutela, lógicamente, pues tiene su propio decreto, que acabamos de citarlo, el Código General del Proceso. Lo remitimos aquí a la definición para que podamos entender a qué se refiere con prevalencia del derecho sustancial. Y el artículo número 11 de la Ley 1564 del 2012, que corresponde al Código General del Proceso, dice lo siguiente: que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir cumplir formalidades innecesarias. Entonces, el segundo principio quiere decir que cuando el juez de tutela deba decidir un asunto, debe tener en cuenta que lo que se pretende es la garantía de los derechos fundamentales. Más importante que las formas
es la garantía de los derechos fundamentales. Eso quiere decir la prevalencia del derecho sustancial. Los derechos fundamentales son derecho sustancial. Las formas son importantes, los procedimientos son importantes, pero el juez de tutela también deberá tener en cuenta, y sobre todo, el derecho sustancial de las partes, que son sus derechos fundamentales. Ahora bien, el tercer principio que aquí nos expresa el artículo 3 del decreto 2591 es el principio de economía, y nuevamente nos remitimos, aquí en este caso, para obtener una definición analógica, a la ley 1467 del 2011, donde en el artículo número 3 también define en el numeral 12 lo que es el principio de economía. Esto respecto a las actuaciones administrativas, pero también respecto a las autoridades. Y recordemos que los jueces son una autoridad. De la rama judicial, el poder público en Colombia se divide en tres ramas, sabemos, la rama ejecutiva, legislativa y también la rama judicial, aunque también hay otros órganos independientes que también desempeñan funciones públicas, pero aquí, para el caso concreto, dice el artículo 3, numeral 12, que según el principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. O sea, aquí, según ese principio de la tutela, también debe seguir lo mismo. Debe ser una acción en la cual las autoridades garanticen la austeridad, no van a cobrar derechos por presentar la tutela, que no solamente el tema económico, los recursos monetarios, sino también economía de tiempo, ¿no? Y procurando el máximo de calidad en sus actuaciones. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para la acción de tutela. El tercer principio de la acción de tutela, según este artículo 3, es el que dice aquí celeridad. Perdón, el cuarto principio, celeridad. Celeridad, y nuevamente nos remitimos aquí habla de celeridad, y el último principio, eficacia. Cuarto principio, celeridad. Y quinto es la eficacia. Y para ello vayámonos nuevamente a la ley 1437 del 2011, donde celeridad está definido en el numeral 13 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde tenemos que celeridad quiere decir que las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Y más aún la tutela, pues, que sabemos que tiene 10 días para resolverse, pues, lógicamente, es una acción que debe tramitarse con celeridad. Por ejemplo, también los jueces piden informes, ¿no? Con la acción de tutela, les dan el término de 1 a 3 días para que presenten la tutela, porque esta acción de tutela es una acción célere, una acción que es rápida. Asimismo, y el último principio que miramos, de acuerdo al decreto 2591, era el principio de aquí está, el principio de la eficacia. Principio de eficacia. Y que aquí también el Código de Procedimiento Administrativo define que la eficacia, según el numeral 11 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo, la eficacia quiere decir que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales y evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con ese código las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Que esto traducido a la acción de tutela quiere decir que el fallo, por ejemplo, que pronuncia el juez, pues debe cumplirse. Por ese motivo existe lo que es el incidente de desacato, para dar un ejemplo. Asimismo, por ejemplo, dice que removerán de oficio los obstáculos puramente formales, ¿sí? Evitarán decisiones inhibitorias. La acción de tutela, pues la rama judicial como tal no debe tomar decisiones inhibitorias. Y de igual manera, y la acción de tutela, pues lógicamente se resuelve por medio de una decisión judicial, entonces se procurará que no haya decisiones inhibitorias, que no haya dilaciones o retardos, y que además de todo, pues, como dice aquí, que los procedimientos logren su finalidad, que la tutela logre su finalidad, quería decir que ese derecho que el accionante pretende garantizar por medio de esta acción, se garantice, y esto se logra no solamente por el hecho de que se dé un fallo, sino también por medio de el desacato, que garantiza que en caso que la autoridad incumple ese fallo, pues se le dé una sanción.
para que así se combine a su cumplimiento. Esos son los 5 principios de la acción de tutela, de acuerdo al decreto 2591 de 1991. Esas son las generalidades. Los principios son publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. Muchas gracias por estar con nosotros en este video. Denle like si les gusta, y también estamos prestos a sus comentarios y también a atender sus inquietudes. Muchas gracias.